Y bien, como les dije, algunos alimentos son causales de la aparición de acné, como el chocolate, alimentos ricos en grasas trans, el alcohol, la falta de higiene diaria, constante, de rostro, principalmente en personas que tienen pieles grasas o están expuestas a ambientes muy contaminados o sucios. Y el consumo de alcohol. Les hablaba que los factores hormonales influyen en la aparición de algunos tipos de acné. Habrán escuchado hablar o las bromas de adolescentes de que cuando te salen granitos en la cara es por falta de sexo, ¿cierto? Y de alguna manera no es un mito, es una realidad, porque una persona sexualmente activa aumenta sus niveles de progesterona. Entonces, eh, esto cuando no se da, ¿sí?, con frecuencia, entonces la producción de esa hormona es menor y por lo tanto tapia la aparición de acné, porque la progesterona lo que hace es eliminar el acné, ¿sí se entiende? Hasta aquí, acné. Les voy a pasar material de apoyo, ¿sí?, para que hagan algún tipo de investigación como para reforzar esta clase. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, súper bien, profe. Excelente. Vamos a hablar de rosácea, otra pregunta bastante común, ¿m? Un tipo de lesión, sí, o patología cutánea, que se ve bastante frecuente también. Cuando hablamos de rosácea, tenemos que saber que hay que diferenciar eh, sobre el, el tipo de acné rosácea y la puberosis que enseñamos a hablar de ella. Bueno, eh, como definición, lo que sucede en el caso del acné, ¿sí?, rosácea, es una dermatosis crónica, ¿m?, de origen desconocido. Y los datos epidemiológicos, o sea, en qué tipo de raza y de sexo predomina esta patología, ¿m?, se da principalmente en mujeres de raza blanca que están cerca de la menopausia, después de los 30, 50 años. Rara vez se presenta en mujeres menores, ¿m?, y también se presentan en hombres, no exclusiva de las mujeres. ¿M? La etiopatogenia, eh, la rosácea puede tener factores que son gastrointestinales, ¿sí?, y los factores endócrinos. También hay una causa, también la causa un tipo de ácaro que se llama Demodex follicularum, que es un ácaro le encantan los folículos pilosos, ¿m?, que son así tipo comensales de la grasita que se produce en los folículos pilosos, son ácaros, y eso se diagnostica tras un estudio de patologías, una biopsia, ¿m? Entonces, sí, a veces tenemos este tipo de patología que es resistente a todo tipo de tratamiento, entonces se tiene que pensar también en la posibilidad de la presencia de Morex folliculurum, que se diagnostica mediante una biopsia. ¿Dónde se encuentra, sí, dónde se distribuye o la topografía y la morfología de este tipo de lesión? ¿M? Principalmente se localiza en la cara y en el cuello. ¿M? En la cara, en la zona de la frente, mejillas, mentón y nariz. ¿M? Estas son las zonas principales de afección. No afecta el tronco y raso. Bien, la morfología, ¿cómo se dan lesiones de tipo eritema? ¿Sí? O es que el típico se pone roja la mejilla. ¿M? Realmente te dicen que manifiesta la persona que lo siente caliente, que siente adormecido y se pone colorado. ¿M? Hay telangiectasias presentes, que son esas arañitas, ¿m?, como las varices,
las piernas, ¿sí? Así se dan las arañitas, bueno, se dan de la misma manera en el rostro como en la imagen que se ve acá. Y también se pueden presentar lesiones de tipo pápulo-pústulas. O sea, pequeñas pústulas que son como las pápulas, son esas lesiones sobrelevadas, ¿eh? Más que nada inflamatorias, como la de una picadura. Y las pústulas sí ya es como la formación de un granito, para que sepan la diferencia. Y no forma comedones. Bien, entonces vamos a clasificar. Tenemos lesiones de tipo eritema-telangiectasias, ¿sí? Que son las lesiones que producen un eritema, o sea, enrojecimiento, y también tiene las arañitas, por eso es eritematotelangiectásica, o la que se denomina cuperósica, que les había hablado anteriormente, que es la formación, es como arañitas, ¿sí? Predominan la presencia de venas dilatadas de color rojo, ¿sí? En la zona de las mejillas. El otro tipo de lesión es la pápulo-pustular, que hablamos, que es de tipo acneiforme, ¿ven? Que se presentan las pápulas, que son lesiones sobrelevadas, coloradas como si fuesen picaduras, que no forman comedones. Y la fimatosa, que es la hipertrófica o rinfima, que lo que produce son lesiones donde se producen elevaciones e hipertrofia de la zona de la lesión, como se ve en esta imagen. A veces, ¿sí? Desde el punto de vista clínico, puede asociarse, ¿sí? A ataques oculares. Finalmente se dan en mujeres después de los 30. Y estos se exacerban o se presentan en mayor frecuencia en la primavera y el verano, tiene relación con la exposición solar y puede provocar queratitis, uveitis, hasta conjuntivitis, que son lesiones oculares. Bueno, estas lesiones pueden evolucionar a brotes, ¿sí? O sea, las lesiones van a evolucionar y se tienen brotes. Existen las personas que tienen rosácea, pero es asintomático. Y de repente hay algún factor que lo activa. Esos factores que lo activan generalmente son el sol, las comidas, el alcohol y el estrés. Es importante, lo recalco, que este tipo de lesiones no producen picor, ¿sí? No les produce prurito, ¿sí? Esa sensación de picor, ¿no? Pero sí produce esa sensación de adormecimiento. Bueno, es importante hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Con el lupus eritematoso, con el acné vulgar, ¿sí? El lupus, ven que se presentan esas lesiones en el rostro en tipo de ala de mariposa, que es diferente a la rosácea, ¿sí? El acné vulgar, la demodecinosis y la sarcoidosis. La sarcoidosis son lesiones, una enfermedad sistémica que produce lesiones glandulares, o sea, produce lesiones en distintas partes del cuerpo, el sistema del cuerpo, a nivel de la piel, producen lesiones como gránulos, ¿sí? Y la demodecidosis, ¿sí? Es también una patología que produce lesiones glandulares, ¿sí? Como de la piel. Bien, como les dije, hay factores que hay que evitar, como las comidas, como el consumo de alimentos muy picantes, ¿sí? Los lácteos también pueden provocar las crisis de rosácea, la exposición solar, el estrés. Y los tratamientos, que así como hablamos con el acné, existen tratamientos
locales, ¿sí? Tópicos y tratamientos sistémicos, ¿sí? Se pueden utilizar lociones con calamina, peróxido de benzoilo, se utilizan lociones de agua de rosas con polisulfuro, también metronidazol en crema, entre otros. Y los sistémicos que pueden variar, que pueden utilizarse incluso también em, eh, antibióticos, como ser la claritromicina, la doxiciclina. Muy bien. ¿Tienen alguna preguntita? Profe, pero eso nosotros no podemos recetar, solo un No, dermatólogo. no, eso es, por eso es que no me centré mucho en el tratamiento, ¿sí? Les cité para que ustedes entiendan y sepan qué tipo de tratamiento tienen, para preguntarle al paciente, ¿verdad? Para saber, porque es algo que tienen que tener conocimiento, pero no es algo que ustedes van a indicar. Sí van a tratar, tratarlo, si van a tratar hacer un tratamiento facial, por ejemplo, en estos pacientes que presentan alguna de estas patologías, pueden utilizar algún tipo de cosmético, ¿sí? O pueden tener algún kit para tratamientos, tanto de acné como en el caso de rosácea, que generalmente se utilizan kits de tratamiento para pieles sensibles y se evitan algunos tipos de tratamiento o estrategia terapéutica. Por ejemplo, calor no le vas a aplicar, ¿entendés? Porque vas a exacerbar. A veces me habían dicho en otro curso, por ejemplo, que una paciente debutó con rosácea después de la aplicación de alta frecuencia, por ejemplo. Y habíamos analizado la situación y es posible, o sea, ustedes mismos pueden ser los causales de una crisis de rosácea si no saben cuáles son los factores desencadenantes. Y le habían hecho alta frecuencia, pero se habían pasado de la cantidad de tiempo recomendado de la alta frecuencia, porque la alta frecuencia se coloca pocos minutos, ¿sí? Incluso, o sea, son segundos por zonas. O directamente si uno quiere un efecto bactericida, ¿sí? Cauterizante en todo caso, si es que hizo una limpieza profunda, se hacen segundos en las zonas de lesión nada más. Porque eso produce calor. Si nosotros dejamos mucho tiempo en la alta frecuencia en una zona, aumenta la temperatura a nivel local. Entonces, ¿qué pasó? Le hicieron, aparte de hacerle la alta frecuencia, que no es muy recomendado, no está contraindicado, pero no es muy recomendado en pacientes con rosácea, le dejaron más tiempo de lo que se indica, entonces hicieron que la paciente haga una crisis de rosácea, ¿sí? O sea, y fue su debut, ¿verdad? Es una paciente, como había expuesto, que esa era sintomática hasta ese momento. Y por justamente no haber hecho una buena evaluación y no haber utilizado bien una estrategia terapéutica, que sería la alta frecuencia, hicieron que la paciente reaccione de esa manera. Entonces, es importante que ustedes manejen tanto la patogenia de la patología, o sea, las razones por las cuales aparecen, ¿sí? Las causas y cuáles son los factores que puede aumentar incluso una crisis, ¿sí? O un rebrote. ¿Sí? Entonces, ustedes evitarlas o recomendarle al paciente cuáles son las cosas que debe evitar y cuáles son las cosas que debe hacer, aparte del tratamiento que ustedes le están ofreciendo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Y alguna otra pregunta? Ninguna. Tienen clase después ustedes, en un ratito, ¿verdad? Sí, profe. Así que vamos a cortar para que puedan empezar su clase. Les Dale, subo profe. el material al final de la tarde, noche o mañana temprano, ¿sí? Dale, Porque profe. yo tengo Feliz clase fin de hasta las semana, 3. profe. Gracias igual para ustedes. Dale, profe. Tengamos fin. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.